a la mesa de registro. Para dar inicio formal, las palabras de bienvenida, pedimos que nos acompañe al frente de este auditorio la hermana Mercy Núñez, quien es secretaria de la Comisión Nacional de la Vida. Muy buenos días. Me han dado el honor de que les dé el saludo formal antes del inicio de esta actividad, en nombre fundamentalmente de los que han hecho posible que nuestro hermano Agustín Laje esté con nosotros, que es la Fundación Voz de Vida y la Fundación también Palabra y Vida. Nosotros sabemos que Agustín Laje, teniendo una agenda apretadísima, él en lo personal ha sacado para nosotros estos poquitos días que realmente han resultado y van a resultar poco para todas las actividades que pudimos haber tenido, pero gracias a Dios que lo tenemos aquí. Y le damos gracias a él primero por haber aceptado en este momento tan importante para nosotros formarnos y prepararnos para la lucha que iniciamos, pudiéramos decir con humildad, hasta cierto punto exitosa, pero que es solamente el inicio. Sabemos que cuando no sea esto, va a ser otra cosa, pero de ahora en adelante esto va a seguir. Es importante que los que están aquí, que se registraron y recibieron su confirmación, tenemos los datos de ustedes. Hay otros que no lo han recibido o que realmente no se llegaron a inscribir. Le pedimos que no se vayan sin dejarnos estos datos, porque es lo que nos va a permitir tener ese botón rojo que en un momento dado quisiéramos poder tocar y reunir de repente 200 o 300 personas para cualquier cosa que sea necesaria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos todos a aprovechar con toda su intensidad este día, que tal como nos dicen va a ser bien apretado. Muchas gracias de nuevo a Voz de Vida y muchas gracias a Palabra y Vida. También le quiero dar un saludo especial en nombre de nuestro querido Monseñor Víctor Masalles, que no está aquí por compromisos muy fuertes que le han impedido estar, pero que también forma parte de esta iniciativa tan importante para nuestro país, posiblemente para el mundo. Muchas gracias. Este seminario, organizado por la Fundación Palabra y Vida y la Fundación Voz de Vida, también cuenta con el apoyo en términos de patrocinio de la Universidad Católica Santo Domingo, que hoy nos acoge, BIS, Escuela de Cocina y Grupo Mejía Alcalá. A seguidas, pedimos que nos acompañe en el frente de este auditorio el pastor Héctor Santana, quien tiene a su cargo la presentación del licenciado Agustín Laje. Muy buenos días. Yo creo que todo el que está aquí presente conoce bastante, posiblemente más que yo, de Agustín, pero mi experiencia en los últimos 2 días realmente ha sido muy intensa, ¿verdad? Y han pasado unos días donde hemos visto ciertamente que ha sido de mucho provecho. Hace un par de días Agustín estuvo en el Tribunal Constitucional y realmente esta experiencia superó nuestras expectativas. Incluso él fue gratamente impresionado por lo que ocurrió allí, el interés. Así que nosotros debemos seguir clamando al Señor para que se sigan librando estas batallas, varios escenarios, pero sabemos que en definitiva depende de nuestro Dios. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad. Ese Dios que siempre cumple sus propósitos, utiliza medios. Y así como Esther estuvo en aquel momento designada para hacer su labor, nosotros también tenemos nuestra responsabilidad. Agustín es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, con especialización en contraterrorismo por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de Washington. Ha publicado 5 libros. El último de estos libros, en coautoría con Nicolás Márquez, está aquí. De hecho, hay algunos ejemplares disponibles para la venta, impresos en 10 países y catalogado como un bestseller internacional de Amazon, ocupando el primer puesto de la categoría política. Agustín ha recibido diversos premios en su país natal, así como en el extranjero también.
quisiera orar, por favor, pidiéndole al Señor en esta mañana que nos acompañe. Es un día, como ustedes sabrán, sumamente intenso. Qué bueno que Agustín puede proveernos, sobre todo, información para esa batalla que ha de ser librada de la mente y los corazones, no solamente de los presentes, sino de la ciudadanía que representamos. Ayer quiero dar una última nota muy alentadora. En una de las charlas de ayer, promovida por la mesa de diálogo, hubo una persona en la noche que al final de la charla se identificó como no creyente. Es más, él dijo que era gnóstico, si no me equivoco, y se levantó, tomó el micrófono y dijo: yo vine con una mente completamente diferente, entendiendo algo de esto, y he visto que hay argumentos contundentes con relación a la postura de ustedes. Él dijo: yo difería de todos ustedes, sigo teniendo algunas diferencias, y al final lo felicitamos por haber estado allí presente. Y realmente aquellos que hablan de la diversidad, de la inclusión, de la tolerancia, no hubieran permitido posiblemente a alguien así en un auditorio como este. Y realmente esperamos que él haya visto la diferencia en la oportunidad que tuvo de expresar su manera de pensar, incluso de disentir, y que fue bien recibido y fue escuchado con mucha altura y con mucho respeto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Tú eres el Dios de la verdad, así que todo lo que es realmente científico, todo aquello que es comprobable, es así porque tú lo has creado. Así que te pedimos en esta mañana que seas con Agustín y que seas sobre todo con cada uno de los que estamos aquí en este lugar, de manera tal que nuestros corazones se apropien de la verdad que es tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Se escucha? Muy amables. Espero que ese aplauso me despierte un poco. Ustedes sabrán que hay gente que está hecha para la mañana y hay gente que está hecha para la noche. La mañana no es lo mío, definitivamente. Puedo dormir muy bien la noche anterior, pero la mañana nunca será un buen momento para mí. No obstante ello, como hoy tenemos un montón de tiempo en el cual debemos hablar, vamos a empezar con todo lo que se pueda. Y voy a necesitar para eso que ustedes también pongan lo suyo, tratando de mantener la atención. Se dice que cada vez la atención del hombre es menor respecto del tiempo que puede mantenerla alerta, ¿no? Dicen, bueno, no hables más de 20 minutos porque a los 20 minutos la gente empieza ya a dispersarse y no sé qué. Y antes, ¿verdad? La gente se dispersaba menos porque leía más, esa es la verdad. Pero bueno, eso nadie lo dice porque también es interesante que la gente se mantenga viendo la televisión en vez de leyendo. Pero bueno, les dije que la mañana no era lo mío. El año pasado vine a este país y directamente terminé sin voz. Una cosa muy rara, porque yo estoy acostumbrado a hacer giras mucho más largas de una semana. El año pasado estuvimos como una semana más o menos acá. Y terminé sin voz al punto que no podía ni siquiera pedir un café. Tenía que escribirlo en WhatsApp y hacer que alguien lo leyera para saber lo que me estaba pasando. Estaba literalmente mudo. Yo no sabía si era el clima, si era, no sé, porque tampoco paso mucho estrés en este país. Paso estrés en otros países. Este país todavía está bastante tranquilo. Es decir, no estoy acá con guardaespaldas. Cosa que es cierta, la mayoría de los países yo tengo que dar mis conferencias con guardaespaldas y la mayoría de las universidades no me dejan ingresar. Acá estamos en una universidad, una cosa bastante curiosa para mí. Yo me he formado obviamente en universidades, mi sueño es alguna vez poder dar clases en universidades, pero si no puedo dar mis conferencias en universidades porque me vienen a tirar cosas, imagínense dar clases como profesor fijo, ¿no? Bueno, algún día se dará o quizás no, uno nunca sabe. Estoy muy feliz de que podamos compartir este seminario. A mí me gusta mucho hablar, por eso a veces me va la voz, muy pocas veces. Vamos
vamos a rogar que hoy eso no pase, ni pase hasta por lo menos el último día de esta gira. Hoy vamos a hablar mucho además. Hoy están previstas 4 clases. Lo ideal para saber a qué me voy a estar refiriendo a lo largo de este día es estar en las 4 clases, no solamente de cuerpo, sino también de mente. Yo entiendo que a veces los celulares nos distraen, que estamos recibiendo mensajes. No voy a pedir porque nunca tiene efectividad que se pida que se apaguen los celulares, nadie lo hace, yo tampoco, así que no se preocupen. Lo que sí sería bueno es que los que tienen cuentas de Twitter podemos jugar con un hashtag, si les parece. Podríamos poner un hashtag durante el largo del día con frases que ustedes escuchen acá, con fotos que ustedes saquen, un hashtag en Twitter que puede ser, por ejemplo, no a la ideología de género, y vamos a estar durante todo el día difundiendo por nuestras cuentas de Twitter, no con un solo tweet. La idea es cada tanto estar tuiteando algo que nos interese para que quede allí y para que además el resto de la gente también se dé cuenta que acá hoy algo pasó. Lo que vamos a hacer es un curso muy intensivo. No los quiero asustar, pero es muy intensivo. Lo ideal para este curso es hacerlo en 2 días, pero no teníamos 2 días de agenda. Es cierto que mi agenda está bastante apretada, me habían pedido más días y yo llego a mi casa, como, saludo a mi familia y me tomo un avión y me vuelvo a ir hacia otro lugar. Y así es mi vida desde hace 3 años. Entonces yo no tenía otro día, entonces dijimos, bueno, pero el curso se tiene que dar y vamos a apelar a que la gente se quede acá. Los invito a quedarse, hoy es sábado, hoy creo que nadie tiene ningún problema laboral, espero que así sea, espero que se puedan quedar durante todo el día porque realmente los temas que vamos a ver van a ser en profundidad y la profundidad precisa tiempo, desarrollo y atención. Este curso tiene 4 clases, yo supongo que le han entregado una carpetita con las clases. Yo hice un resumen de la clase para que ustedes después se lleven a su casa y para que tengan además algo. Lo ideal en los cursos es tomar nota. Va a haber muchísimas cosas que yo voy a decir que no van a estar en esa hoja. Esa hoja tiene lo fundamental, una suerte de guía nada más. El resto es muy buena práctica poder ir tomando notas. Si usted no tiene páginas en blanco, supongo que quizás alguien de la organización podrá ayudarlos con ello. Si han traído un cuadernito mucho mejor, hay páginas en blanco. Muy bien, excelente. La idea es que de este curso salgan líderes. Ese es el objetivo. Cada cosa que yo hago tiene un objetivo, si no, no lo haría. El objetivo de este curso es que de acá salgan líderes preparados para dar este combate en el terreno argumentativo e intelectual después de que yo me vaya. Yo no soy de acá, no soy yo de verdad de ningún lado, porque en verdad no estoy ni en mi propio país, de modo que no soy de ningún lado. Yo paso un par de días nada más, se planta una semilla, hay semillas que crecen y hay semillas que no crecen. Esa es la verdad. Yo, si de este público crecen 3 semillas, para mí el objetivo ya se cumplió. La idea es que ustedes tomen esta clase como un seminario formativo, no solamente informativo, por eso todo el tiempo que le vamos a dedicar, formativo para poder liderar en el terreno intelectual y argumentativo y dialéctico esta lucha, que es una lucha cultural, y eso lo vamos a ver en la clase número 3, con argumentos sustanciales. Si nosotros no tenemos argumentos sustanciales, no sirve nuestra lucha, porque esta lucha es una lucha de ideas, de argumentos. Los argumentos de nosotros son muy débiles, pero están muy instalados, están muy bien articulados, son impactantes, usan palabritas que tienen mucha fuerza. Nosotros vamos a desarmar esas palabras también en algún momento de este curso, por eso las 4 clases del curso son imprescindibles. La última clase va a ser más bien práctica y es cómo debatir. Yo sé que a la mayor parte de la gente le gusta lo práctico, pero no podemos llegar a lo práctico si no empezamos por lo teórico. Gente que dice, yo estoy listo para el debate, a mí me gusta debatir, y después vas al debate y te das contra una pared, porque no tenés lo teórico. Entonces vamos a ver bastante de teoría y yo necesito empezar desde lo más abstracto para ir subiendo hacia lo más concreto. Ese es el desarrollo lógico que estas clases van a tener. Entonces, no se preocupen si al principio ustedes piensan de qué demonios está hablando este sujeto. No se preocupen si eso pasa por su mente, porque es probable que eso pase. Deme tiempo, porque voy a sentar lo que no se ve para sobre lo que no se ve levantar lo que sí se ve. Una casa, cuando uno la fabrica, un edificio, cuando uno lo levanta, tiene cimientos que uno no ve, pero si no estuvieran, el edificio se cae. Yo necesito hoy hacer desde tiempo para poder plantar esos cimientos para que ustedes puedan
reflexión sinóptica, amplia, sobre el tema que hoy nos convoca, que en definitiva es el de la ideología de género. Que lo vamos a ver recién al final de la clase número 2. Hoy vamos a hablar sobre, ahora. Ya tengo el chip instalado como si fuese una clase por día. La clase número 1, esta mañana, vamos a hablar sobre los fundamentos ideológicos y geopolíticos de la ideología de género, sus principales pilares. La unidad 1 refiere a lo primero, es del marxismo al postmarxismo, que es la nueva izquierda. Los que saben, yo tengo un libro que se titula El libro negro de la nueva izquierda, y mucha gente me dice, ¿por qué se llama, ayer de hecho, sin más lejos, un chico se hacía San Antonio, ¿y por qué se llama el libro negro de la nueva izquierda y no el libro negro de la ideología de género? Bueno, muy buena pregunta, porque yo creo que uno de sus fundamentos más fuertes, en verdad, está en la nueva izquierda, y porque yo creo que la ideología de género es un epifenómeno, es decir, es un reflejo, es una consecuencia de un fundamento que es previo a la ideología de género, que es lo que podemos llamar postmarxismo por su terminología academicista, si se quiere, y nueva izquierda por su terminología política. Vamos a empezar por lo primero. Para entender qué es esto de la nueva izquierda o qué es esto del postmarxismo, necesitamos tener algún fundamento sobre qué es el marxismo, que fue la filosofía que le dio sentido a lo que hoy ya podemos considerar como vieja izquierda. Hay una vieja izquierda, que es la que nosotros asociamos, por ejemplo, a la Guerra Fría, la que nosotros asociamos, no sé, aquí en América Latina, a Che Guevara, a Fidel Castro, a Cuba, la que nosotros asociamos a Mao Zedong en China, la que asociamos a Vietnam en su momento. Todo eso refiere en nosotros a lo que hoy ya podemos considerar como vieja izquierda. ¿Por qué vieja? Porque hay una nueva. Si no hubiese una nueva, pues sería una vieja, sería simplemente izquierda. Del marxismo lo que vamos a tratar de explicar, que a mí me interesa fundamentalmente, son 3 puntos. Su teoría social, su filosofía de la historia y su teoría revolucionaria. Estos 3 puntos, a mi juicio, son los que significativamente se han modificado y dan sentido hoy a expresarnos en términos de postmarxismo o de nueva izquierda. Estos 3 fundamentos del marxismo son los que han generado cambios significativos como para que hoy nosotros hablemos de la nueva izquierda o del postmarxismo. Vamos a empezar por lo primero, la teoría social de Marx. ¿Qué es una teoría social? Es una teoría que trata de dar cuenta de cómo está estructurada y cómo funciona la sociedad. La teoría del cuerpo, por ejemplo. Bueno, supongo que los médicos, yo no soy médico y paso vergüenza a veces hablando de estas cosas, pero vamos a tratar de hacer el paralelismo. Hablamos de la anatomía del cuerpo, de la fisiología del cuerpo, esto es cómo está constituido el cuerpo y cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. La teoría social, más o menos lo mismo, pero no respecto del cuerpo humano, sino de la sociedad. Cómo está constituida la sociedad y cómo funciona la sociedad. Una pregunta importantísima y fundamental de tinte sociológico. ¿Cómo funciona la sociedad y cómo está constituida? Marx lo explica en estos términos. Lo voy a hacer bien simple ahora y después lo voy a hacer un poquito más complejo. La parte muy simple, como una casa de 2 pisos. Dice la sociedad, no lo dice así, por eso digo, yo lo estoy simplificando. La sociedad funciona como si fuese una casa de 2 pisos. El piso número 1 se llama base o estructura, o a veces también infraestructura. Y el piso número 2 se llama superestructura. ¿Qué tiene lugar en cada piso? Como para que digamos nosotros que la sociedad se divide en 2 pisos. Pues la base o la estructura de la sociedad es lo material. La filosofía del marxismo, y esto es muy importante, es una filosofía materialista. Lo que realmente existe y da fundamento de la realidad es la materia. ¿Qué es la materia en términos sociales? Nuestras relaciones económicas. El sistema económico es la base de la sociedad, es la estructura de la sociedad sobre la cual se levanta un segundo piso. Ese segundo piso se llama superestructura. ¿Qué contiene la superestructura si la estructura contiene lo real, lo tangible, lo económico, lo palpable? La superestructura va a contener todo lo que nos resulta intangible, impalpable. Y por ser intangible, impalpable, ideológico si ustedes quieren, es ilusorio. Y es un reflejo, es un epifenómeno, depende de la estructura económica. ¿Qué
hay entonces en ese segundo piso? La cultura, la religión, la moral, la ideología, el arte, la filosofía, la política, el derecho, todo lo que no podemos tocar, pero que sin embargo está en nuestra sociedad, que le da sentido al orden social, pero que no lo podemos tocar, que no es la base de la sociedad. La base de la sociedad, a partir de la cual se levanta todos esos componentes, es la economía. Voy a poner un ejemplo bien claro. A ver, si nosotros hablamos que tenemos un sistema basado en la propiedad privada, estamos hablando de la base de la sociedad, de la estructura social. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la propiedad privada, parte constitutiva del sistema económico. ¿Qué dice Marx? Claro, por ejemplo, la religión, que está acá arriba, te va a decir, por ejemplo, que ser pobre es bueno y entonces siendo pobre vas a entrar al reino de Dios, por ejemplo. ¿Para qué? Para proteger ese sistema de propiedad, porque si los pobres dijeran, no, en verdad, esto es injusto, haríamos la revolución. ¿Qué dice el derecho? El derecho dice, usted va a ir preso si usted le roba la propiedad a otra persona. ¿Qué dice la moral? La moral dice, es malo robar. Entonces, Marx dice esto último. Todo aquello que se ubica en la superestructura, y que nosotros lo vamos a resumir con la palabra cultura, es un epifenómeno o es una consecuencia del sistema económico que es la base real de la sociedad. Vamos a leer un poquito a Marx, ¿sí? Yo voy a intentar que en este seminario leamos un poco a los autores que estamos viendo para que nosotros podamos comprender cómo esta gente escribe. Yo voy a explicar todo, porque escribe muy engorrosamente, pero es bueno familiarizarse con estas maneras, ¿sí? Vamos a ver, dice Marx, mi investigación me llevó a la conclusión de que ni las relaciones jurídicas ni las formas de Estado pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que por el contrario radican en las condiciones materiales de vida. O sea, nuestro sistema jurídico y político no se edifica por sí mismo, sino que se edifica a partir de lo que establece un sistema económico. La anatomía, ¿se acuerdan cuando yo hablaba de lo médico? Bueno, se ve que no estaba tan lejos. No me acordaba de esto. La anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Ya voy a explicar eso, no se preocupen. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, lo que les expliqué recién, la base. La base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Cultura. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Vuelvo, el modo de producción de la vida material, es decir, la economía, condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia, esta es una de las frases más famosas que tiene, no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. ¿Por qué a mí me importa esto? Ustedes se preguntarán, ¿no? Porque lo que está planteando acá son las bases de una teoría revolucionaria. Si yo quiero revolucionar una sociedad que funciona como él dice que funciona, y la izquierda pensó durante mucho tiempo que la sociedad funcionaba así, dígame qué tengo que hacer yo. ¿A dónde atacarían ustedes? Vamos a ponerlo así. ¿Dónde atacarían ustedes si quieren destruir una casa de 2 pisos que funciona de esta forma? ¿Dónde ponen su bomba? ¿En el primer piso? Estructura. Y abajo. Evidentemente. Vamos a hacer una revolución que equivale a decir, vamos a modificar radicalmente, ¿qué cosa? ¿La cultura? ¿La ideología? ¿La relación de los sexos? ¿Los géneros? No. El sistema económico de esa sociedad, porque todo lo demás en general depende de eso. ¿Se entiende? Bien. Filosofía de la historia. ¿Qué es una filosofía de la historia? Es un modo de dar explicación a los procesos históricos. Marx pensaba que estaba haciendo ciencia cuando nos hablaba de la historia. El hacer ciencia requiere la capacidad de anticipar lo que va a pasar. Quien hace ciencia trata de anticipar lo que va a pasar. Por ejemplo,
ciencia física anticipa que si yo sigo caminando, ¿qué va a pasar? Me voy a caer. ¿Por qué razón? Porque hay una ley que se llama ley de la gravedad. Quien hace ciencia procura generar leyes que anticipan fenómenos que van a ocurrir. Marx tiene una filosofía de la historia que él pretende científica. ¿Por qué razón? Porque pretende anticipar el futuro de la humanidad. Es relativamente profético lo suyo. Vamos a ver. Marx dice, la historia de todas las sociedades, hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases. Esta es otra de sus grandes frases. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Y esa historia de lucha de clases ha ido marcando el ritmo de la evolución del tipo de sociedad que ha tenido lugar en la historia. Hemos arrancado, no lo puse acá, pero hemos arrancado con una suerte de comunismo primitivo, donde la propiedad privada no existía. Luego hemos tenido el esclavismo, un sistema de producción en el cual yo soy dueño del cuerpo, de la fuerza de trabajo, yo soy dueño del hombre, él es mi esclavo. Luego pasamos a un feudalismo, la Edad Media, por ejemplo, que es otro tipo de sistema de producción. No voy a explicar ahora eso porque explicaría mucho. Después del feudalismo tuvimos el capitalismo. Estamos hablando ya siglo XVI, XV, XVI, XVII. Y después del capitalismo, que es el cual Marx está viviendo y está escribiendo, dice, ¿y qué sigue? ¿Qué es lo que sigue en este proceso de desarrollo histórico? El socialismo. El socialismo va a llegar porque la lucha de clases tiene que seguir. La historia del hombre es la historia de la lucha de clases. En el capitalismo, ¿tenemos clases sociales? Sí. ¿Cuáles son? A ver si alguien sabe. ¿Cuáles son las clases sociales para el marxismo, no? Que tenemos en el capitalismo. La clase trabajadora o el proletariado y la clase noble. Burguesa. La clase noble, estamos hablando de un estamento que está en el feudalismo. El capitalismo justamente derroca a la nobleza. ¿Por qué? Porque hay una lucha de clases. El burgués derroca los títulos nobiliarios, digamos. Y el sistema se va simplificando. Acá teníamos un montón de estamentos en el feudalismo. Y acá pasamos a tener dos en el capitalismo, dos clases. La burguesía y el proletariado. El proletariado, la clase trabajadora, ¿qué es? Es aquella clase social que no tiene los medios de producción. Yo estoy hablando como marxista, les hablo. Yo no soy marxista, por si alguna duda tiene. Estoy explicando a Marx, yo soy todo lo contrario de un marxista. Estoy hablando como marxista ahora porque necesitamos conocer esta teoría para entender gran parte de lo que está pasando. La clase obrera es la que no es dueña del medio de producción, no es dueña de la herramienta que utiliza la fábrica. El dueño de esa herramienta que utiliza la clase obrera en la fábrica cuando produce es el capitalista o burgués. Estas dos clases, dice Marx, como son clases sociales en la historia de la humanidad, en la historia de la lucha de clases, van a colisionar, porque además este sistema capitalista está programado para autodestruirse. Está generando contradicciones de clase, la clase obrera está viviendo cada vez peor, va a vivir cada vez peor cuanto más avance el sistema capitalista, con lo cual, como son un montón y son más que los capitalistas, se van a juntar y van a hacer la revolución. Marx advierte, lo que va a venir después del capitalismo es el socialismo. Fíjense en sus palabras. La burguesía produce ante todo sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Díganme si esto no es profético, ¿no? Profético fallido, digo. No pasó. Pero digo, está escrito casi con un lenguaje teológico, ¿no? Son igualmente inevitables. Los sepultureros usan metáforas sumamente interesantes. Siempre quise tener las metáforas de Marx, pero bueno, no tengo esa habilidad lingüística. La estrategia revolucionaria, ya conocemos entonces, la teoría social. A ver, esto es muy importante, perdón. ¿Por qué expliqué? No dije lo más importante. Porque si esto es así, y si la historia tiene una serie de fases sucesivas que van dando un paso tras otro hasta llegar al socialismo, que en algún momento va a ser comunismo, ¿va a ser comunismo cuándo? Cuando desaparezca el Estado. Eso después, si quieren, si hay momento para feedback, lo podemos hablar, no es importante ahora. Nos está anunciando que el sujeto de nuestra revolución, ¿quién es? El sujeto de una revolución es quién va a hacer la revolución. Si decimos que la historia de todas las sociedades es, hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases, y cada fase histórica está marcada por esa lucha de clases, digan ustedes, ¿quién
clase social es un grupo de personas definidas por su relación con el sistema económico. La clase social es un concepto sociológico económico. La homosexualidad es un concepto sexual. La mujer o el hombre son conceptos, son realidades sexuales. Entonces, fíjense, yo ya voy adelantando algunas cositas, pero ustedes vayan viendo por dónde quiero llevarlo la cosa. Último punto del marxismo clásico, su estrategia revolucionaria. Esto es lo que es el marxismo clásico. Digamos, el marxismo-leninismo o el marxismo-leninismo-maoísmo, por ejemplo. Lo que fue la Unión Soviética, la Revolución Rusa en el año 17, la Revolución China con Mao Zedong a la cabeza, la Revolución de Fidel Castro, de Che Guevara, las revoluciones en América Latina, las FARC, por ejemplo, en Colombia, estaban orientadas por esta idea de revolución. La revolución, la estrategia de la revolución, es tomar por asalto el poder. ¿Por qué necesitamos tomarlo por asalto? Porque tomarlo culturalmente no tiene ningún sentido. Hacerme de la cultura de una sociedad no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la cultura es un reflejo de la economía y la economía la podemos trastocar radicalmente si tomamos el poder. Entonces, ¿qué necesitamos? Esto, lucha armada, guerras de guerrillas, terrorismo urbano, todo lo que hemos vivido en la primera mitad y gran parte de la segunda mitad del siglo XX se resume en las teorías que acabamos de ver. Las guerrillas en América Latina, no sé si ustedes han tenido una acá. ¿Han tenido acá guerra de guerrillas? No, bueno, pero fíjense ustedes. Sí, claro que sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Miren, ok. Excelente. Bueno, ese es no sé qué olla acabo de destapar. A ver. Miren, las guerrillas que hemos tenido en América Latina, algunas han sido muy poderosas, otras han sido grupos casi celular, pero podemos pensar, por ejemplo, los montoneros, el ERP, la FARC en Argentina, Uturucos en Argentina también, el EGP en Bolivia, el MIR en Chile, los Tupamaros en Uruguay, al Frente Farabundo Martí en El Salvador. Podemos pensar en Sendero Luminoso en Perú, la guerrilla de Che Guevara y Fidel Castro en Cuba, que después se fue incluso hasta el Congo, también anduvo por Bolivia. Podemos pensar en un montón de grupos guerrilleros en América Latina que se inspiraron en estas ideologías. Pero, voy a pasar. Pero ¿qué pasa cuando llega la Revolución Rusa? Hay un problema. Paradójicamente, la revolución que nosotros asociamos con el marxismo tiene un problema fundamental. ¿Cuál es ese problema? El problema es que no fue una revolución contra un sistema capitalista. En Rusia, lo mismo que en China, lo mismo que en Cuba, lo mismo que en Vietnam, lo mismo que en todos los lugares donde la revolución socialista llegó, no llegó contra el capitalismo. Y Marx había dicho que la historia era una sucesión de etapas contiguas y sucesivas, valga la redundancia. Entonces, los marxistas de esa época tuvieron que explicar primero que era una falla en la teoría. ¿Cómo podía ser que sin estar industrializado, Rusia tuviese una revolución que no tuvo Inglaterra, cuna de la revolución industrial y el capitalismo avanzado? Marx, ¿a dónde se fue a morir? ¿Saben ustedes? ¿Dónde murió? En Londres. Sí. Exactamente. Allí está, yo fui a su tumba, te cobran 5 libras para entrar. Qué comunismo. Además, es un cementerio que no es una cosa que uno diga qué buen cementerio enorme, digamos como para estar pagando las 5 libras para ir a ver a los muertos, pero bueno, para verlo Marx necesitas pagar tus 5 libras. Para ir a ver a Adam Smith, el liberal, el padre, digamos, del liberalismo, o sea, lo contrario a Marx, podés ir gratis. Es una cosa, Paradoja. es una cosa curiosa, ¿no? A veces los revolucionarios en verdad están más mercantilizados que cualquiera de nosotros juntos, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, entonces tuvieron que explicar un problema. Tuvieron que explicar un problema que fue este. ¿Qué pasó? Marx se fue a morir a Londres y en Londres no pasó nada. Y teóricamente Marx se fue a morir a Londres. ¿Por qué? Porque
revolución y su profecía a autocumplirse. Y no se cumplió. ¿Dónde se cumplió? Donde no se iba a cumplir, donde no se pensaba que se iba a cumplir. Entonces se cumplió en países que no tenían capitalismo avanzado. ¿Qué estaba pasando con el capitalismo? Estaba generando lo opuesto de lo que Marx había dicho que iba a generar. Estaba empezando a generar riqueza que empezaba a derramarse y los obreros empezaban cada vez más a aburguesarse. Y un obrero aburguesado es un obrero que no hace la revolución. Un obrero pauperizado es un obrero que puede hacer la revolución. Entonces empieza a surgir en Occidente, donde la revolución no llega, una serie de pensadores que empiezan a reformar las teorías de Marx. Ellos no lo sueltan a Marx, ellos dicen, o sea, no, en verdad el marxismo quiso decir esto, no, en verdad yo soy el verdadero marxista, en verdad tenemos que aplicarlo así para Occidente. Por ejemplo, uno de ellos fue Antonio Gramsci. ¿Alguien le suena o escuchó este nombre, Antonio Gramsci? Gramsci, ¿alguno sí? Bueno, Gramsci es el pensador de la revolución cultural. Si hoy decimos que estamos viviendo una revolución cultural, él fue el pensador de la revolución cultural. Gramsci fue italiano, Gramsci fue líder del Partido Comunista Italiano, fue preso de Mussolini. Gramsci, poco tiempo antes de ir preso, en un congreso, estaba diciendo que la revolución en Italia era inevitable y que el comunismo en Italia iba a llegar. ¿Y qué fue lo que llegó a Italia? ¿Alguien sabe? El fascismo. O sea, imagínense por dónde estaban teorizando estos tipos. Estaban de la cabeza. Entonces el tipo termina preso y ustedes díganme cuál es la psicología de un tipo que un par de semanas atrás decía el comunismo va a llegar, llega Mussolini y lo pone preso. ¿Cuál es la psicología de un tipo así? Es un tipo derrotado. En términos teóricos y en términos prácticos. Y es un tipo que va a decir, oiga, no, yo me confundí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en Occidente? Que la revolución no llega como si llegó en Rusia. ¿Qué está pasando acá? Fracasó en Alemania, además, y ahora en Italia. Y este tipo va a tratar de explicarlo con el concepto de hegemonía. Va a ser un concepto clave para este curso. El concepto de hegemonía. Gramsci empieza a hablar de la hegemonía como una forma de dominación cultural. ¡Wow! Dominación cultural. Y nosotros habíamos dicho recién que lo que nos interesaba era la economía. Y Gramsci dice, no, importa también la cultura. Y nosotros no lo vimos, porque acá en Occidente había superestructuras culturales que estaban impidiendo la revolución. El cristianismo, por ejemplo, ¿no lo tuvimos en cuenta? ¿O qué pasó? Sí, la religión es el opio del pueblo, ¿qué hicimos nosotros con eso? Nada. Dijimos simplemente eso con Marx. Entonces fíjense cómo va, vamos a leerlo, ¿sí? Yo lo voy a ir explicando. Dice, el proletariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que consigue crear un sistema de alianzas de clase que le permita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora, en la medida en que consigue obtener el consenso de las amplias masas campesinas. Primer dato interesante. ¿Quién dijimos recién que era el sujeto de la revolución? El campesino no es el obrero. El campesino es el sujeto trabajador de un sistema feudal, o sea, de un sistema anterior al sistema industrializado. Sigue, y aparte el consenso. Tenemos que obtener el consenso de los campesinos. Sigue. Este consenso es una función del hecho de comprender las exigencias de clase que representan los campesinos, incorporar esas exigencias a su programa revolucionario de transición, plantear esas exigencias entre sus reivindicaciones de lucha. Es decir, la clase obrera debe dirigir a una clase subalterna que es el campesinado. ¿Cómo? Con la hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Es dominar culturalmente a alguien. La hegemonía es dominar culturalmente a alguien. La clase obrera debe dominar culturalmente al campesino. ¿Pero qué se llama? ¿Qué es dominar? ¿Es que yo le pongo una pistola en la cabeza y le digo, oiga, usted tiene que tener mis ideas? No. Ahí habla de incorporar consenso, alianzas, es decir, necesitamos ganarnos la mente. No es una cuestión coercitiva. De hecho, Gramsci va a definir el Estado, es decir, el aparato que monopoliza el uso de la fuerza, eso es el Estado, un aparato que monopoliza el uso de la fuerza en una sociedad, lo va a definir como sociedad política más sociedad civil, es decir, hegemonía acorazada con coerción. ¿Qué significa esto?
también es metafórico hasta cierto punto. Sociedad política más sociedad civil, es decir, hegemonía acorazada con coerción. La coerción es lo que siempre pensamos que era el Estado como monopolio del uso de la fuerza. Pero el Estado, además de ser coerción, es hegemonía. ¿Qué es hegemonía? Dominación cultural. No puede existir un Estado a pura base de coerción. Un Estado tiene grados de hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Dominación cultural. Si el Estado fuera pura fuerza, nosotros no nos someteríamos al Estado. Nosotros nos sometemos al Estado porque el Estado ha logrado legitimarse a sí mismo y nosotros aceptamos al Estado por sí mismo. Nosotros pagamos nuestros impuestos muchas veces sin pensar que el impuesto en el fondo es un robo. Está sacando nuestra propiedad privada. Pero bueno, ese es otro tema. Pero eso tiene que ver con ¿qué? Con la hegemonía. El Estado no usa la fuerza generalmente sobre nosotros para sacar impuestos. ¿Qué usa sobre nosotros? La hegemonía. Usa la fuerza cuando no lo pagamos. Sí, el Estado dice, oiga, pague su impuesto porque usted va a ir preso. Pero si el Estado es hegemonía acorazada con coerción y no solamente coerción, eso significa que nosotros podemos controlar una de las variables del Estado. Por lo menos, si no tenemos acceso al poder, porque nuestra revolución fue fallida, ¿cómo podemos modificar el poder del Estado? A través de la hegemonía. Es decir, a través de modificar culturalmente aquellos aspectos que le dan sentido a la organización social a través del Estado. Esto tiene implicaciones muy importantes, porque acá empieza a abrirse la brecha entre la economía y la cultura y empezamos a ver a la cultura como un ámbito en el cual sí podemos hacer algo como izquierdistas, como parte de las fuerzas de izquierda, con las teorías de izquierda. Ahora la cultura empieza a tener otro color. No voy a hablar de lo otro de Gramsci porque se me va a hacer muy largo. Vamos a pasar, eso es lo fundamental de Gramsci. Si quieren después podemos conversar su posición sobre, él va a hablar sobre los intelectuales, la necesidad de intelectuales, porque esta lucha por la hegemonía es una lucha de intelectuales, etc. Eso, otro tema. Frankfurt, la escuela de Frankfurt. Esto quizás es un poquito menos conocido que Gramsci. ¿Alguien ha escuchado por lo menos el término escuela de Frankfurt? Vale. ¿Alguno? A ver si me levantan las manos, yo me puedo guiar. Muy bien, bien. La escuela de Frankfurt fue una escuela neo-marxista que tuvo lugar, por supuesto, en Frankfurt. ¿Dónde queda Frankfurt? ¿Alguien sabe? Alemania. Perfecto. Ahí de hecho está el Banco Europeo actualmente, ¿no? El Banco de la Unión Europea. Ok. El director más importante de la escuela de Frankfurt fue este señor que ustedes ven acá. Se llama Max Horkheimer. Max Horkheimer va a tratar de explicar algo que no se explicó, que es la mediación entre la estructura económica y la superestructura cultural. Claro, antes teníamos los dos pisos, pero no dijimos cómo estaban mediados esos dos pisos. Y este señor lo va a tratar de hacer. Vamos a leerlo y lo voy a explicar. El proceso de producción influye en los hombres. Marxismo puro, ¿ok? El proceso de producción influye en los hombres, no solo en la forma directa y presente, tal como ellos lo viven en su trabajo, sino también en la forma en que aquel se conserva. ¿Cómo les dicen ustedes? O a nosotros, y a mí. Ultra conservadores. Ultra conservadores. Bueno, vamos a ver cómo todas estas cuestiones tienen bastante que ver con la cosa de hoy. Por eso yo les estoy que están atrás. Estamos hablando acá de década del 30 más o menos, ¿sí? Década del 30 y 40, 30-40. Ok. Bueno, el proceso de producción influye en los hombres no solo en la forma directa y presente, tal como ellos lo viven en su trabajo, sino también en la forma en que aquel se conserva, mediado en las instituciones relativamente estables, es decir, de transformación lenta, como la familia, la escuela, la iglesia, las organizaciones artísticas y otras semejantes. Interesante, la familia aparece acá. La familia es un factor de conservación. ¿De qué? El sistema económico. La iglesia es un sistema de conservación. ¿De qué? Del sistema económico. ¿Podemos hacer algo contra estas instituciones si queremos afectar el sistema económico? Y por lo menos le estamos arrebatando los sistemas de conservación. Sigue. Todas las instituciones y procesos en todos los dominios de la cultura, en tanto actúan sobre el carácter y los actos de los hombres, aparecen como momentos de conservación o bien de disolución de la dinámica social y, según los casos, constituyen la argamasa de un edificio todavía en construcción,
la masilla que reúne artificialmente partes que tienden a separarse o una parte del explosivo que destroza todo con la primera chispa. ¿Qué significa esta metáfora? Esta gente escribe así, muy enredado, y después uno lo tiene que traducir, no se preocupe. A ver, los procesos de producción, la economía, él sigue siendo marxista, él piensa en eso, están unidos con una masilla. ¿Saben lo que es la masilla, no? Sí. O con un pegamento, es decir, pegamento. Ahora bien, la cultura puede ser un factor que pegue esas partes de la sociedad o un factor que a la primera chispa lo haga explotar. La cultura entonces pasa a ser un factor muy importante si nosotros queremos generar un cambio social radical. Antes no era algo tan importante. Y él va a concentrarse, entre otras cosas, en la familia. De hecho, uno de los primeros grandes textos de la Escuela de Frankfurt, que lo escribe todo un equipo, porque es un equipo de gente. Él es el líder, el director, pero es un equipo de gente. Escribe un librito, déjame que me acuerde el título, se llama Estudios sobre la autoridad y la familia. Él escribe el prólogo, y en este prólogo él dice esto: la familia se ocupa en especial, como uno de los más importantes agentes educativos, de la reproducción de los caracteres humanos, tal como reclama la vida social, y les da, en gran parte, la indispensable capacidad para la conducta específicamente autoritaria, de la que en gran medida depende la existencia del orden burgués. ¿De qué depende en última instancia la existencia del orden burgués, según esto? ¿Por qué razón? Porque la familia es el principal agente educativo. Si nosotros corremos a la familia como agente educativo, esto tiene mucha implicancia actual. Fíjense, no son ideas nuevas bajo las que estamos regidos. Si nosotros desplazamos a la familia, podemos hacernos de esa agencia educativa desde otra parte. La mujer, esto es muy interesante, la mujer, en cuanto se doblega ante la ley de la familia patriarcal, no están inventando nada las feministas, se convierte en un momento que reproduce la autoridad en esta sociedad. ¿Qué es la mujer según esta conclusión? ¿Perdón? A ver, ¿alguien? Un esclavo. Ok, es una esclava, pero respecto del sistema, ¿es un factor de conservación o de disolución? De conservación, según esto, pero ojo, estamos hablando de procesos dialécticos, o sea, de conservación en la medida en que se doblegan de la ley de la familia patriarcal. ¿Por qué conserva la familia? ¿Por qué conserva la sociedad a la mujer? Y, porque imagínate vos, el obrero viene un grupo izquierdista y le dice: vení, vamos a hacer una guerra de guerrillas, acá tenés tu fusil. Y el obrero llega después a su casa y dice: mira, mujer, yo mañana tengo una reunión revolucionaria con el comité del Partido Comunista para planificar nuestra obra. ¿Qué? Lo frena. ¿Qué vas a hacer? No. O sea, estás de la cabeza, vos vas a ir a trabajar porque acá se falta el pan. Bueno, está bien. Y va el obrero y trabaja. ¿No? Eso es lo que nos está diciendo. Obviamente todo con un discurso muy rimbombante, pero lo que está diciendo es eso. Reproduce la autoridad de esta sociedad de mujer. Pero así como la reproduce, si la sustraemos, la aislamos de la supuesta ley de la familia patriarcal, se convierte en ¿qué? En un momento de disolución del orden social. Fíjense, empiecen ustedes, yo después voy a hacer todas estas conexiones de manera clarísima, pero ustedes ya vayan armándole su propia cabeza porque creo que los elementos los tienen para hacerlo. Wilhelm Reich, otro de la escuela de Frankfurt, Sí. loco total si no miren esos cabellos. Psicópata. Ese sí era psicópata. De verdad, terminó en un psiquiátrico. Les cuento una anécdota para entender un poco. El tipo, toda esta gente se exilió de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿A dónde se fueron a vivir estos izquierdistas? Adivinen. Estados Unidos. Se fueron todos a Estados Unidos, corriendo a Estados Unidos, no se fueron, digamos, a la Unión Soviética ni a nada de eso. Se fueron todos corriendo a Estados Unidos como hacen nuestros izquierdistas actuales que van a veranear a las islas de Estados Unidos, Miami, etcétera, y sacan fotos con su iPhone, ¿no? Más o menos lo mismo, pero esto en esta época. Y este señor terminó vendiendo en los Estados Unidos un aparatito que se llamaba órgano específico del aparato, pero lo que hacía el aparato era, porque esto
esto no era parte de la clase, pero igualmente se lo cuento. Era un aparato organotron, orgasmotron, creo que era el nombre, porque lo que hacía era recolectar una supuesta energía que se llamaba orgón, que era la energía orgásmica, que según él era de color azul. Y que entonces uno le compraba el aparatito y eso curaba el cáncer, y curaba la diabetes, y curaba la artritis, y curaba un montón de cuestiones. Entonces la gente le compraba su aparatito, que bien podría haber sido esto, y entonces le decía, sí, mira, acá hay energía orgásmica, y entonces lo tenés que poner al lado de tu mesita de luz, y esto te va a curar el cáncer. Y el tipo decía que veía ovnis, o sea, un loco total, un estafador además, que terminó enjuiciado, fue preso en los Estados Unidos, y después lo declararon demente, y entonces fue un psiquiátrico, ¿ok? Digo, no es bueno atacar a las ideas por quienes las formulan, es bueno atacar las ideas por las ideas en sí mismas, pero la anécdota me parece interesante, ¿no? Porque en general es gente un poco conflictuada. Muy bien. Este señor va a ser el primero en hablar de la revolución sexual. Tiene un libro de los años 40 que se titula justamente La revolución sexual. La revolución sexual. Vamos a leer un poquito, ¿ok? Dice, será imposible dominar el proceso cultural actual si no se comprende que el núcleo de la estrategia psicológica es la estructura sexual y el proceso cultural está esencialmente condicionado por las necesidades sexuales. Interesante, digo, pasamos desde el economicismo más duro a abrir una brecha que nos permitió encontrar que la cultura era un factor importante para nuestra revolución de izquierdas, y después a la hora de hablar de la cultura, ¿qué dice este señor? Que lo esencial de la cultura, la estructura de la cultura, ¿cuál es? El sexo, la sexualidad. Entonces, si queremos hacer una revolución cultural, ¿qué tenemos que hacer? Una revolución sexual. Aquello que la Rusia de los años 20 quería ser una solución obtenida en un corto plazo de tiempo, hablando de la Revolución Rusa, después de la Revolución Rusa, los años 20, se lleva a cabo en nuestros días con mucha mayor lentitud, pero también de un modo mucho más completo. Cuando yo hablo de revolución profunda de nuestra vida cultural, me refiero principalmente a la sustitución de la familia patriarcal autoritaria por una forma natural de familia. ¿Es una forma natural de familia para este sujeto? Una familia donde la sexualidad esté totalmente desinhibida y donde los niños sean hipersexualizados desde el primer momento, donde las relaciones de infidelidad sean la norma, donde las orgías sean la forma de mantener sus relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un hombre completamente sustraído de cualquier sublimación en términos psicoanalíticos. ¿Qué es la sublimación? Es reconducir energías productivas, reconducir energías libidinales, sexuales, al campo de la producción. Él dice, claro, al reprimirnos sexualmente, estamos, ¿qué cosa? Produciendo económicamente para este sistema económico injusto. Si yo hipersexualizo a la gente, no logro este pasaje del deseo sexual reprimido hacia el campo de la producción y tengo prácticamente conejos, ¿no? Gente que todo el día está haciendo lo que ustedes ya se imaginan. Entonces, fíjense, la Rusia de los años 20 fracasó porque pretendió ser una revolución meramente económica, no llevó adelante la revolución cultural, que en última instancia es una revolución de tipo sexual. Esto tiene implicancias enormes para hoy. Vamos al que más me interesa de la escuela de Frankfurt. Herbert Marcuse, o Marcuse le dicen también. Este es el padre del Mayo francés del 68. El año pasado se cumplieron 50 años del Mayo francés del 68. Levante la mano a quien le suena por lo menos Mayo francés del 68. Bien. Una revolución, no fue una revolución, perdón, fue una revuelta estudiantil que tuvo lugar en Francia y que fue el origen político de la nueva izquierda. Es decir, con esto estamos llegando ya a qué es la nueva izquierda. Yo les he planteado el proceso de aproximación desde el marxismo más duro hasta llegar a lo que quiero definir como nueva izquierda, y este es el padre intelectual de la nueva izquierda, que es uno de los miembros más prestigiosos de la Escuela de Frankfurt. Vivió después en los Estados Unidos cuando se exilió y allí escribió el grueso de su obra. Yo he titulado lo de Herbert Marcuse como la revolución de la nada. Ya se van a dar cuenta por qué. Vamos a leer también un poquito de esto. Muy diferente de la revolución en anteriores etapas de la historia, esta oposición, o sea, la oposición de la izquierda de su tiempo, año
esto fue en el año 69, esta oposición se dirige contra la totalidad de una sociedad próspera y que funciona bien. ¡Wow! ¿Estamos haciendo una revolución contra una sociedad próspera y que funciona bien? ¿Marx pensaba que su teoría revolucionaba una sociedad próspera y que funcionaba bien? No, al revés. La revolución era inevitable porque esa sociedad no funcionaba bien y porque no era próspera para la mayoría de la gente, que era la clase obrera, que se iba a levantar, etc. Ahora, este sujeto, claro, ustedes imagínense, metámonos en la cabeza de estos pensadores. Durante todo este curso nos vamos a meter en la cabeza de estos pensadores para entender. Este tipo se va a vivir a Estados Unidos. ¿Qué encuentra en Estados Unidos? Capitalismo puro. ¿Y qué encuentra en ese capitalismo? Y clases sociales accediendo cada vez a más servicios, a lujos, a cuestiones en donde el tipo no le queda otra que admitir. Y bueno, no, sí, mirá, esta sociedad la verdad es próspera y funciona bien, pero yo quiero hacer la revolución lo mismo. Porque hacer la revolución es, para ellos, un modo de vida. Entonces este sujeto va a ser bastante cínico. Vamos a seguir. Nos enfrentamos con una situación nueva en la historia, porque hoy tenemos que liberarnos de una sociedad que funciona relativamente bien, que es rica y poderosa. El problema que enfrentamos consiste en la necesidad de la liberación. ¿Les suena la palabra? Bueno, acá tiene toda su fuerza. La liberación, que no es lo mismo que la libertad. De la liberación, y no de una sociedad pobre ni de una sociedad de desintegración, ni siquiera en la mayoría de los casos de una sociedad terrorista, sino de una sociedad que desarrolle en gran escala las necesidades culturales del hombre, así como las materiales. Una sociedad que usemos el lema, distribuye las mercancías entre una porción cada vez mayor de la población. ¿Cuál era el problema para Marx? Que esa distribución no llegaba a la mayoría de la gente y esa mayoría de la gente se levantaba. Ahora este sujeto nos dice, no, sí, eso está pasando, hay que admitirlo, ya está. Está funcionando, el capitalismo funciona, genera riqueza cada vez para más gente, y entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? Liberarnos. ¿Cómo nos vamos a liberar? Otra vez con la revolución sexual. Él toma de Reich gran parte de su tesis. Su libro más conocido es el que ustedes ven en pantalla, es de la década del 50. No estamos hablando de cosas nuevas, pero tienen una implicancia actual, absoluta. Eros y civilización. ¿Qué dice acá Herbert Marcuse? Entre otras cosas lo siguiente. La noción de un orden instintivo no represivo, lo que yo les decía recién del tema de la sublimación, o sea, reconducir los deseos sexuales hacia el campo de la producción económica, se puede desarmar. ¿Cómo? La noción de un orden instintivo no represivo debe ser probada primero en el más desordenado de todos los instintos, la sexualidad. Dice lo mismo que Wilhelm Reich, con otras palabras. Para él, la revolución socialista, entonces, es una revolución sexual. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, la ecuación es así. Acá necesito muchísima atención. Él dice lo siguiente. El hombre vive en un marco de escasez. No todos tenemos de forma automática todo lo que queremos. De hecho, el hombre tiene que trabajar para obtener lo que quiere. La escasez conduce al trabajo. Y el trabajo me conduce a la realidad, al principio de realidad. Yo me doy cuenta de que hay una realidad externa a mí que me está de alguna forma subyugando cuando yo me doy cuenta que necesito trabajar para vivir y que no puedo vivir simplemente del placer. El capitalismo, por otra parte, esta es la segunda ecuación, genera abundancia, es lo que él reconoce siendo neomarxista. Genera abundancia, pero genera una mala distribución que vuelve a ser necesario el trabajo. Tenemos que seguir trabajando porque la distribución no es equitativa y entonces siempre tenemos que trabajar. Pero sí, acá viene el famoso sí, la distribución socialista de la abundancia, es decir, si cambiamos el capitalismo por el socialismo para distribuir la abundancia que generó el capitalismo, le sumamos además una automatización, máquinas que trabajen por nosotros, y una planificación de la asignación de los recursos económicos, vamos a tener menos trabajo que hacer. Y si tenemos menos trabajo que hacer, vamos a desublimarnos, es decir, las energías sexuales sublimadas vuelven al campo de la sexualidad. Trabajo menos y puedo volver a pensar en el placer sexual. ¿Gracias a qué? A la revolución del socialismo, que me permite trabajar menos porque básicamente otros están pagando mi vida.
Entonces, el problema, sin embargo, es que el socialismo no funciona bajo la realidad actual. Disminuye la abundancia, él lo reconoce. El socialismo no genera la misma abundancia que el capitalismo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que esta ecuación funcione? Tener un hombre nuevo, un hombre que no esté interesado tanto en la abundancia, sino que esté interesado en el principio de placer. No en el principio de realidad, sino en el principio de placer. Que esté hipersexualizado, para que esté más ocupado de las cuestiones sexuales que de las cuestiones económicas, porque cuando el socialismo llegue vamos a tener menos abundancia y necesitamos un hombre listo para sufrir ciertos tipos de escasez. Esa es la famosa ecuación de Herbert Marcuse. Y él llama a esta revolución a quién más sino a los jóvenes. Digo que entran en una vida sexual con las hormonas revolucionadas, que no saben generalmente lo que es trabajar, porque ya vienen de una generación donde los jóvenes no trabajan, que viven de sus padres, entonces no conocen el valor de la producción material. Entonces él apunta a ellos. Fíjense cómo lo dice. En virtud de su puesto fundamental en el proceso de producción, en virtud de su fuerza numérica y del peso de la explotación, la clase trabajadora es todavía el agente histórico de la revolución. Él sigue siendo neomarxista, porque dice, sí, ok, Marx tiene razón, la clase trabajadora es el agente de la revolución, pero ahora viene el pero justamente. En virtud de que comparte las necesidades estabilizadoras del sistema, se ha convertido en un factor conservador, incluso contrarrevolucionario. Lo que decía recién, él asume, el obrero no es un factor revolucionario, no es en la teoría de Marx, pero no lo es en esta realidad, en este contexto histórico. ¿Quién es entonces el que va a hacer la revolución? La juventud. Pero ya vamos a llegar a eso. Objetivamente en sí, la clase trabajadora es todavía potencialmente la clase revolucionaria. Subjetivamente, para sí, no lo es. El factor subjetivo, es decir, la conciencia política, existe entre la joven inteligencia no conformista. ¿Qué es la joven inteligencia? Los universitarios. Los intelectuales universitarios jóvenes. La fuerza motora es la negativa a crecer, a madurar, a actuar eficaz y normalmente en y para una sociedad. ¿Cuál es el factor revolucionario subjetivo para Herbert Marcuse? La juventud y su rebeldía respecto de no actuar eficazmente, respecto de no madurar, de no crecer, de vivir como jóvenes, porque el joven es una persona que no se ha insertado todavía en la economía. Los rebeldes de hoy, fíjense qué interesante, los rebeldes de hoy quieren ver, oír, sentir cosas nuevas de una manera nueva. Ligan la liberación con la disolución de la percepción ordinaria y ordenada. ¿En qué época estamos acá? 50, 60. ¿Qué pasaba en Estados Unidos en los 50 y los 60? Había un movimiento que se llamaba... De eso te escribí. El viaje, ¿qué es el viaje? Está drogado. El viaje implica fíjense aparte con las palabras, ¿no? O sea, me gustan las cosas a mí. El viaje implica la disolución del ego configurado por la sociedad establecida. Una disolución artificial y de corta duración. Pero la liberación artificial y privada, es decir, la droga, anticipa distorsionadamente una exigencia de la liberación social. La revolución debe ser al mismo tiempo una revolución en la percepción que acompañará a la reconstrucción material e intelectual de la sociedad, creando un nuevo ambiente estético. La conciencia de la necesidad de semejante revolución en la percepción de un nuevo aspecto sensorial constituye quizás el fondo de la verdad en la búsqueda psicodélica. O sea, pasamos de la revolución del obrero. Fíjense el cambio, o sea, realmente, fíjense ustedes lo que es el cambio. Pasamos de la revolución del obrero, un tipo viril, masculino, un tipo con la conciencia aquí y ahora, que trabaja con sus manos, que está explotado, dice Marx, a un hippie fumón. Pasamos a eso, y aparte con todo un adorno intelectual, ¿no? Donde anticipa la necesidad de un nuevo orden sensorial el hecho de que te tomaste una pastilla. Sí. Esto es la nueva izquierda. Esto es la nueva izquierda. La vieja izquierda, yo soy izquierda, todo lo contrario. Pero la vieja izquierda era más respetable. ¿Qué es el mayo del 68? La consecuencia de estas ideas. Fíjense, estas son
marxistas e intelectuales revolucionarios avanzan con los estudiantes. No, porque el artista o los intelectuales o los estudiantes pueden ser mujeres. Ahí está, ¿quién lo dijo? El obrero. ¡Wow! Una revolución, revolucionarios. Y no hay obreros. Interesante. Seamos realistas, demandemos lo imposible. Grafiti típico del malo francés. Típico. Seamos realistas, demandemos lo imposible. Digo, ¿por qué me importa esto? Lo contrastemos con el inicio de esta clase. Marx estaba demandando lo imposible o lo históricamente inevitable. Históricamente inevitable. Porque lo suyo era una profecía. Lo suyo no era lo imposible. Lo suyo, según su propia autopercepción, diríamos hoy, según su propia consideración de sí, él estaba haciendo ciencia. Él no estaba demandando lo imposible. Él estaba demandando lo que iba a suceder conforme a las leyes históricas. Ahora esta gente empieza a demandar lo imposible. Seamos realistas, demandemos lo imposible. Yo me pregunto, hoy no estamos demandando lo imposible cuando hablamos del género. Claro. La imaginación al poder. Ya no es más la certeza de la ciencia marxista al poder, el obrero al poder. Es la imaginación. ¿Y la imaginación es limitada o es ilimitada? Ilimitada. La imaginación pasa a ser el principio de la revolución. La imaginación del poder, esto desde mi ciudad, Córdoba. En América Latina, el mayo francés tuvo sus contrapartidas en un montón de lugares. En México fue muy fuerte, en Argentina también. En Argentina se manifestó no tanto en Buenos Aires, sino en Córdoba, donde yo vivo. Y esto es un grafiti con exactamente la misma frase, pero en mi ciudad. Vamos a ver el último de los pensadores de esta línea, ¿sí? El postmarxismo. Hasta ahora hablamos de marxismo, cuando hablamos de Marx, de Lenin, de Mao. Hablamos de neomarxismo, cuando hablamos de Gramsci, cuando hablamos de Escuela de Frankfurt. Y ahora hablamos de postmarxismo. Postmarxismo es lo de hoy. Postmarxismo, los padres, a mi juicio, del postmarxismo son estas dos personas que ven en pantalla. Ernesto Laclau, argentino, y Chantal Mouffe, belga, si mal no recuerdo. Son además, o eran, porque él murió ya, esposos. Fíjense la diferencia. La Universidad Católica de Córdoba, donde yo estudié, le dio un honoris causa a Ernesto Laclau, mientras yo estudiaba ciencia política. Fue el ídolo de la facultad, el ídolo indiscutido. Sus discípulos daban clase, a mí me dieron clase, por eso que lo conozco también. En muchos lugares las universidades católicas no son tan católicas, digamos. Y este sujeto murió hace muy poco, pero todo lo que llamamos hoy el socialismo del siglo XXI estuvo basado en las ideas de este señor, de Ernesto Laclau. Tanto así que era el invitado estelar de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, los Kirchner en Argentina. Era su aliado intelectual, fue el filósofo del socialismo del siglo XXI. ¿Qué hacen estos dos señores, o este señor y esta señora? Dicen, ok. ¿Se acuerdan Marcuse que dice, ok, la clase obrera es una clase revolucionaria potencialmente, pero no está haciendo la revolución, entonces hay que fijarse en otro lado? Dice, no, déjense de joder con la clase obrera, básicamente. Dice, la clase obrera ni siquiera es una identidad. No me digan que el obrero tiene una identidad fija, porque eso no es así. Él deconstruye la clase obrera. Interesante. Digo, él parte del marxismo y termina deconstruyendo lo que es fundamental para el marxismo clásico, que es la clase obrera. Para él, lo importante va a ser redefinir la hegemonía de Gramsci. Él se conecta con Gramsci como un superador de Gramsci. Él toma la idea de hegemonía de Gramsci y la va a aplicar para mostrarle a la izquierda que lo que tiene que hacer es seguir la línea de Gramsci, dejar de hablar de clase obrera, dejar de esperar cualquier tipo de cosa de la clase obrera y dedicarse a crear nuevos sujetos revolucionarios. ¿Qué es entonces para estas dos personas la hegemonía? En su libro Hegemonía y Estrategia Socialista del año 85 es, ya lo voy a explicar cada término, articulación más antagonismo más cadena equivalencial más significantes flotantes y vacíos. ¡Wow! ¿Qué significa todo eso? Vamos a ver. Articulación.
Se articula un grupo con otro cuando en su relación existe un intercambio cultural en la cual se modifican las perspectivas de ambos. Cuando veíamos a Gramsci hablar sobre la clase campesina y el obrero, había una articulación entre el obrero y el campesino, en la medida en que el obrero necesitaba articularse con el campesinado para impregnarle su cultura y receptar las demandas propias del campesinado. La articulación es una relación de intercambio de identidad. ¿Ok? ¿Qué es el antagonismo? El no. Toda articulación hegemónica depende de un contra esto, un nosotros contra un ellos. Un nosotros, las mujeres con los LGBT, contra la sociedad heteropatriarcal, por ejemplo. Un nosotros, los socialistas, junto con los indigenistas, junto con los ecologistas, nos articulamos en contra de la sociedad industrial capitalista, por ejemplo. Necesitamos un no para articularnos en contra de algo y marcar una barrera que separe dos campos diferenciados. Una cadena equivalencial, ¿qué es? Es una forma de articulación en donde los sujetos tratan de encontrar puntos de contacto entre sí, manteniendo gran parte de su identidad. Un LGBT es un LGBT, una feminista es una feminista. Pero ¿cuál es el punto de contacto entre ellos dos? La teoría del género actual. Una cadena equivalencial tiene que ver cuando, por ejemplo, vamos a poner un caso que se salga del tema del género, para no ser tan redundante. Tenemos un problema, vamos a decir, aquí en Santo Domingo, con un sindicato que está reclamando salarios más altos. Ese sindicato se articula con un grupo de indígenas que también le está reclamando al gobierno por unas tierras. Y aparece después un grupo feminista que dice que las mujeres indígenas además están siendo especialmente marginadas. Y además después surge un grupo ambientalista que indica que las tierras de los indígenas van a ser contaminadas por una fábrica que está por aquí. Ahí se crea una cadena equivalencial en la cual todos estos grupos, con diferentes argumentos, confluyen en una misma marcha. Y empiezan a intercambiar su identidad y a concebirse como parte de lo mismo. ¿Cómo se conciben como parte de lo mismo? Con un discurso que unifique esa cadena. Eso es lo que son los significantes flotantes o vacíos. ¿Qué es algo vacío? Algo que no tiene nada. ¿Qué no tiene nada? El machismo, por ejemplo. Este régimen machista. Bueno, ¿y qué es el machismo? Bueno, cuando un hombre le pega a una mujer. No, eso es que un hombre le pega a una mujer. Pero ¿qué es estos significantes tan abstractos que sin embargo logran unir las demandas de distintos grupos, van a generar la fusión de esta cadena, no de iguales, sino de similares, de equivalentes, no de idénticos. ¿Qué tiene que hacer entonces la izquierda? Juntar todos estos grupúsculos que andan dando vueltas por ahí y unirlos bajo su propia ideología. Feministas, ecologistas, indigenistas, socialistas, todo esto que vamos viendo. Eso está aquí. El tema del racismo, que está muy fuerte ahora en Estados Unidos con Black Lives Matter, está siendo muy utilizado también por la izquierda norteamericana, muy bien financiado Black Lives Matter por Soros, además. Vamos a leer rápidamente, ¿sí? Es evidente que no se trata de romper con la ideología liberal democrática, sino al contrario, de profundizar en el elemento democrático de la misma, al punto de hacer romper al liberalismo su articulación con el individualismo posesivo. Ahora viene lo importante. La tarea de la izquierda no puede ser, por tanto, consistir en renegar de la ideología liberal democrática, sino al contrario, profundizarla y expandirla en la dirección de una democracia radicalizada y plural. Digo, acá es un decir, me sirvo del sistema para hacer la revolución. Ya no hago la revolución contra el sistema, lo hago desde dentro del sistema. ¿Desde dónde? Desde la democracia liberal yo puedo hacer esta revolución, profundizando el elemento igualitario. ¿Han escuchado esto de la progresión de los derechos, más derechos, etcétera?
Los elementos integrantes del discurso liberal no aparecen nunca cristalizados y pueden ser el campo de una lucha hegemónica. No es el abandono del terreno democrático, sino al contrario, en la extensión del campo de las luchas democráticas al conjunto de la sociedad civil y del Estado, donde reside la posibilidad de una estrategia hegemónica de izquierdas. Esto antes no existía, la lucha era desde afuera, ahora es desde dentro. Tomemos el poder del Estado democráticamente y desde el Estado empecemos a hacer ¿qué? Imponer a la sociedad nuestra ideología. El término poco satisfactorio de nuevos movimientos sociales amalgama una serie de luchas muy diversas: urbanas, ecológicas, antiautoritarias, antiinstitucionales, feministas, antirracistas, de minorías étnicas, regionales o sexuales. Lo que nos interesa de estos nuevos movimientos sociales no es su arbitraria agrupación en una categoría que los opondría a los de clase, sino la novedad de los mismos, en tanto que a través de ellos se articula esa rápida difusión de la conflictuidad social a relaciones más y más numerosas, que es hoy en día característica de las sociedades industriales avanzadas. ¿Qué nos importa de los feministas, de los ecologistas, de los antirracistas, de los antiinstitucionalistas, etcétera, etcétera, etcétera? Que articula la conflictuidad social y necesitamos nosotros del conflicto para tener algo que decir. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué hace la nueva izquierda? Ahora sí, ya es el fin de esa parte, de esa unidad. ¿Qué es la nueva izquierda? Es una izquierda que abandona el economicismo de Marx y se dedica a pensar cómo modificar los sistemas y subsistemas sociales a partir de la cultura. El sujeto de la revolución de la nueva izquierda no es el obrero, el sujeto de la revolución de la izquierda es cualquier sujeto pasible de ser conflictuado, al cual nosotros como nuevos izquierdistas necesitamos articular en una ideología común que nos una en una cadena equivalencial que nosotros vamos a dirigir con nuestros intelectuales a la cabeza. La nueva izquierda es una estrategia de revolución cultural. La vieja izquierda era una estrategia de revolución económica. La diferencia es enorme. Hoy lo que estamos viviendo en Occidente es una revolución cultural que intelectualmente se ha sentado sobre los fundamentos que esta gente ha ido tendiendo a lo largo de este enorme proceso intelectual que yo he tratado de resumir lo más rápido que pude. Unidad número 2. Los intereses geopolíticos sobre el género y el aborto. Yo quiero saber cuánto tiempo tengo para esta unidad. A ver, empezar. ¿40 minutos? Bien, ok, genial, puedo. Los intereses geopolíticos y del género sobre el aborto. A ver, sí, es cierto. Nosotros vemos a los partidos de izquierdas y a los grupos de izquierdas allí, ya no en las fábricas, no en el campo con los campesinos, sino que los vemos en dónde. Los vemos en la marcha LGBT, en la marcha feminista, en la marcha del aborto, en la marcha indigenista, en la marcha ecologista, etcétera, etcétera. Es cierto. Pero también es cierto que el dinero no viene de ellos. Esto está siendo muy bien financiado porque involucra intereses geopolíticos muy fuertes, que es lo que vamos a ver a continuación, que es la otra gran pata que está sosteniendo y posibilitando la ideología de género. Primero mencionar, Margaret Sanger. ¿A alguien le suena este nombre? Claro. Bien, genial. Ya vamos entrando en tema. Margaret Sanger. Ella fue la fundadora de PPFA, la Planned Parenthood de Estados Unidos. No es lo mismo que IPPF, pero está muy vinculado, voy a explicar por qué. Margaret Sanger fundó en el año 1916 la primera clínica de control natal en los Estados Unidos. En el año 1922 fundó la Liga Americana de Control Natal. Este término hoy no se usa, fíjense ustedes. Esta fue una de las líderes feministas de los Estados Unidos, una referente del aborto. Y estaba usando el término control natal. A ver si alguien se da cuenta. ¿Cómo llamamos hoy el control natal, el lenguaje políticamente correcto? Salud sexual y reproductiva. Planificación familiar. De hecho, salud sexy, claro, son algunos de los términos que se usan, pero el más apropiado, porque es el que han usado para redenominar estas mismas organizaciones, es el de Planned Parenthood. Planificación familiar. Es el general. Suena mucho más lindo que decir control natal, ¿o no? Suena por ahora más lindo. En el año 41, fíjense, justamente, la Liga Americana de Control Natal cambia su nombre y pasa a ser Planned Parenthood Federation for America, la PPFA, hoy investigada en los Estados Unidos por la cuestión de venta de fetos, de órganos de fetos abortados.
y sus influencias y su poder, una de las familias más poderosas del mundo, vale aclarar, no sé si a alguien le suena, Fundación Rockefeller. De hecho, cuando uno va a Nueva York, tiene el centro Rockefeller, ¿no? No sé si han ido y lo han visto, que tenés ese atlas gigante. Bueno, eso es de Rockefeller, por ejemplo. Agarra a esta señorita y le dice, vamos a armar la versión internacional de Planned Parenthood, que como se llama IPP, la International Planned Parenthood Federation. ¿Dónde se funda? Mira, esto es un dato interesante. No se funda en los Estados Unidos, no se funda en Gran Bretaña, no se funda en Francia, se funda en la India. Digo, sintomático. ¿Qué es la India? Un país que, ¿qué tipo? ¿Cuánta gente tiene? Un montón. Un montón. Estamos hablando de control natal y vamos a fundar la IPPF ¿a dónde? Bueno, un lugar que tiene problemas, digamos, de densidad de gente. Leamos algo de lo que esta señorita escribía. El control de la natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Se usa esta palabra acá, incubadora. Allá en Argentina, cuando allá está fuerte la cosa, ustedes sabrán, uno de los grandes eslóganes de las feministas es: no somos incubadoras, somos mujeres. Ustedes nos quieren como si fuésemos incubadoras, dicen. Bueno, nada de esto es nuevo, estamos hablando de acá a los años 30 más o menos. Entonces, solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y, de manera colectiva, una mejor raza. Esto tiene un trasfondo eugenésico. ¿Saben lo que es la eugenesia? Sí. Ok. La eugenesia, para ponerlo en los términos más simples que pueda, es el esfuerzo ideológico por generar una mejor genética, por generar un mejor hombre en sus términos genéticos. La cuestión del control natal no es simple, o no era, o no es, como ustedes quieran, yo creo que no es actualmente simplemente un tema de control demográfico, sino también de purificación racial. Claro. Hoy cuando uno llama a Planned Parenthood para donar, y hay varias cámaras ocultas que se han hecho al respecto, hay un autor hindú, justamente, un escritor hindú que vive en los Estados Unidos, que tiene un documental sobre la materia. Este autor se llama Dinesh D'Souza. Uno llama a Planned Parenthood y dice: quiero donar $10.000. Ok, muy bien, deme su tarjeta de crédito, qué sé yo. Bueno, pero quiero saber si yo puedo escoger sobre quién van a usar este dinero, sobre qué tipo de gente van a usar. ¿Para qué? Para hacer abortos. Bueno, quiero que sea, por ejemplo, sobre gente de color. O quiero que sea sobre hispanos. La mayor cantidad de abortos en los Estados Unidos son sobre hispanos y son sobre gente de color. Y sus fundamentos están clarísimos. Están acá. Más niños de los capacitados, menos de los incapacitados. Esto suena filonazi, pero estamos frente a una de las líderes feministas y a la madre de lo que es el abortismo en toda América. John Rockefeller III es la verdaderamente atrás de la IPPF, en su fundación por lo menos. Además, fundó el Population Council, Consejo de Población. El primer presidente del Consejo de Población, que fue una de las grandes fundaciones de los Rockefeller, fue Frederick Osborne, uno de los fundadores de la Sociedad de Eugenesia Americana y ex secretario del Instituto Galton, que antes se denominaba en Londres Sociedad Eugenésica. Han ido cambiando sus nombres para hacerlos más simpáticos. Este Osborne decía, entre otras cosas, lo siguiente: que la ley para la prevención de la descendencia de enfermedades hereditarias del régimen nazi, una ley del régimen nazi, es el experimento más emocionante que jamás se haya intentado. Él tenía esta opinión sobre la eugenesia en el régimen nazi y fue el hombre escogido por John Rockefeller III para liderar nada más y nada menos que el Consejo de Población. Cuando uno va, actualmente funciona el Consejo de Población, uno puede ver todas las publicaciones que son impresas y digitales en el sitio web, por la internet, y en su sitio web puntualmente están todas, desde el año 62, si mal no recuerdo. Les muestro una de 2016, por ejemplo, una tapa, para que ustedes vean, noten los países de los cuales se hacen estudios, porque este Consejo de Población hace estudios. ¿Qué tenemos acá? Malawi, no sé ni dónde queda.
Jordán, Lagos, Ghana. ¿Qué tenemos acá? Zambia, la zona rural de China, Ghana, Uganda, Pakistán, Ghana, Brasil. Esto no sé ni cómo se pronuncia. Uzbekistán, gracias. Vietnam, la geografía nunca ha sido lo mismo. Vietnam. ¿Qué tenemos de este lado? Acá no llego a ver, pero acá había más países. No importa ahora. A ver si lo llego a ver desde la computadora. Uganda de nuevo. Mozambique. ¿De dónde son estos países? También hablamos de China, Vietnam. Vamos a englobarlos por una sola cuestión, el tercer mundo. ¿Son qué? Países pobres. Donde se lleva adelante todos estos estudios del Consejo de Población. ¿Por qué les interesan los países pobres y la cantidad de gente que nace en los países pobres? Ya lo vamos a ver. Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos, dijo en una de sus alocuciones más tristemente célebres que $5 invertidos en control natal equivalen a $100 invertidos en crecimiento económico. $5 invertidos en control natal equivalen a $100 invertidos en crecimiento económico. ¿Por qué razón? Porque tenemos un problema entre pobreza y cantidad de gente. Evidentemente vamos a tener menos pobres si nos matamos antes de que nazcan. Es evidente, ¿no? En el año 67 todos estos esfuerzos llevan a legalizar el aborto en Gran Bretaña. El primer país del mundo, el primer gran país en este caso, o Unión de Repúblicas, que legaliza el aborto del mundo, ¿saben cuál fue? La Unión Soviética. 40. El primero en América Latina, ¿saben cuál fue? Cuba. Cuba, efectivamente. Por eso digo, o sea, hay una conexión original muy fuerte entre lo que es la izquierda y lo que es todo lo que estamos viendo hoy, pero se cuela acá el fundamento geopolítico que estamos mirando ahora. Se legaliza en el 67 el aborto. Se crea ese mismo año el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Población. Hoy ustedes pueden ingresar con estas siglas y ver lo que están haciendo esta gente en materia de población en el mundo. Todo siempre referido a la población del tercer mundo. En el año 68, Robert McNamara asume la presidencia del Banco Mundial y en su asunción dice lo siguiente. El rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social en nuestros Estados miembros. Del Banco Mundial. ¿Qué está diciéndole el Banco Mundial a los estados del mundo? Sus estados miembros. Oiga, haga algo para que su gente no se reproduzca, porque más gente son más pobres, porque ustedes ya son pobres además. Entonces, si quieren bienestar, empiecen a matar a los pobres antes de que nazcan, para que no sean pobres. En Teherán se da la primera conferencia ese mismo año internacional de derechos humanos. Todo esto deja de tener esta cuestión de control natal, liga eugenésica. No, ahora vamos a empezar a llamarlo bien, vamos a ponerle un lindo nombre, derechos humanos. En Teherán se firma la proclamación de Teherán y aparece como derecho humano básico escoger el número y el espaciamiento de hijos. ¿Qué significa escoger el número y el espaciamiento de hijos? ¿Ponerse un condón simplemente? No, podemos matarlo antes de que nazca. Y así yo tengo mi derecho humano a escoger cuántos hijos quiero tener o no. ¿Qué pasó en China? En el año 69, estoy yendo cronológicamente, pero pasan las cosas todos los años, a partir de que todo este lobby internacional empieza a funcionar, ocurre una conferencia muy importante sobre la población mundial y sobre la relación que debe tener con el sistema de Naciones Unidas y sus agencias. Esto estuvo financiado por John Rockefeller III y generó un documento que hoy está disponible en Google Books. Ustedes lo pueden acceder. Y es muy interesante, porque acá ya se plantea la necesidad de que las agencias de la ONU se involucren en un problema que es global, que es el de la población mundial. En el año 1970, Richard Nixon dice: estoy muy impresionado por el alcance y el empuje del reciente informe del panel de la Asociación de las Naciones Unidas, presidido por John Rockefeller III, esto que les acabo de decir. Le pedí al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, que es la agencia de Estados Unidos que pone dinero en el mundo, a cambio de ciertas políticas públicas, dar alta prioridad a la planificación familiar y de población.
Similarmente, le estoy pidiendo a los secretarios de Comercio y Salud, Educación y Bienestar y a los directores de Cuerpo de Paz y de la Agencia de Información de los Estados Unidos, ¿qué es la Agencia de Información de los Estados Unidos? Bueno, está bastante vinculado con la CIA, ¿no? Que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. Interesante, ¿no? Años 70. Ese mismo año funda la Comisión sobre el Crecimiento Demográfico y el Futuro de Norteamérica, presidida por ¿quién? John Rockefeller III. En el año 73, 3 años más tarde de esto, ¿qué pasa en Estados Unidos? Roe vs. Wade. ¿Qué es Roe vs. Wade? Aborto legal. Se legaliza el aborto en los Estados Unidos. En el año 74 tiene lugar la Conferencia Internacional de la ONU sobre la Población y el Desarrollo. Esto fue en Bucarest. Participan 135 gobiernos y 14 agencias de la ONU. Allí John Rockefeller III dice: la planificación de la población ha de ser una parte fundamental de cualquier programa de desarrollo moderno, tal como lo reconocen y lo aceptan los líderes de las naciones. ¿Qué naciones aceptaron esto? Solamente las del primer mundo. Las del tercer mundo nos opusimos radicalmente al acuerdo de Bucarest, que no fue un acuerdo, sino que fue un desacuerdo. Argentina se plantó duramente, el Vaticano se plantó duramente, los países islámicos también, África también, y no prosperó. Entonces, esto que no prospera a principios del 74, antes de pasar a lo que sigue, en el año 75 se da otro fallo muy importante. Planned Parenthood versus Fitzpatrick, que permite aborto a niñas sin el consentimiento de sus padres. Si mal no recuerdo, es aborto a niñas de hasta 15 años, si mal no recuerdo. En el año 74, después del fracaso de Bucarest, porque los países del tercer mundo dicen esto es imperialismo demográfico, se dan cuenta, aparece un documento secreto que va a ser dirigido a 3 personas en los Estados Unidos. Ese documento después se desclasificó, como ustedes ven, y ustedes hoy lo pueden acceder y leer. No son teorías de la conspiración. Nada de lo que ustedes van a escuchar hoy es una teoría de la conspiración. Todo es información pública. Hay información que no es pública, que yo no la utilizo porque no puedo asegurarme de que sea verídica. Esto es información pública, hoy está en los sitios oficiales del gobierno de los Estados Unidos. ¿Okay? Aparece entonces el Memorándum de Estudios para la Seguridad Nacional número 200, implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de los Estados Unidos y de Norteamérica y sus intereses ultramarinos, mejor conocido como Memo 200 o como Informe Kissinger. ¿Alguien escuchó algo sobre el Informe Kissinger? Sí. Con la mano, así no más o menos. Bueno, pues bien. Voy a hablar algo sano. Acá Kissinger plantea 3 escenarios para el año 2000. 7.800 millones de habitantes es la hipótesis de máxima, 6.400 millones de habitantes o 5.900 millones de la mínima. La verdad es que anduvo, creo que somos 6.000 millones más o menos actualmente, eso lo pueden chequear después ustedes, pero creo que somos alrededor de 6.000. O sea que más cercano a la cifra de mínima fue. Ahora, quienes más se reproducen, esto dice varias cosas, yo lo sintetizo así. Quienes más se reproducen son los pobres, tenemos un problema. La política poblacional, esto está citado textualmente, cuando ustedes vean las comillas, después está citado textualmente. La política poblacional se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. La necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fertilidad. Impactar sobre los líderes de muchos gobiernos, especialmente en África y algunos países de Latinoamérica. Esos son algunos de los objetivos que se plantea el informe. La asistencia poblacional de AID bilateral es el instrumento más grande e invisible para ejecutar la política de los Estados Unidos en esta área. ¿Qué dijimos que hacía la AID? Daba plata. ¿A cambio de qué? De políticas públicas. La cooperación de las organizaciones y grupos privados en el ámbito nacional, regional y mundial es esencial para el éxito de la estrategia poblacional comprensiva. Estos grupos proveen contribuciones intelectuales importantes y apoyos a las políticas. ¿Qué está haciendo ahí? Dirigiéndose a quién? A las agencias de la ONU y dirigiéndose fundamentalmente a los grupos privados como los de Rockefeller, la IPPF, el Consejo de Población, etc. El riesgo que ve el informe es el siguiente, citado textualmente, que algunos líderes de países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados en el área de la planificación familiar como una forma de imperialismo económico o racial. Esto puede crear una contrarreacción seria.
¿Cómo lo solucionamos? Así. Es importante, por lo tanto, en el estilo como la sustancia, evitar la evidencia de coerción. No evitar la coerción, evitar la evidencia de coerción. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? Afirmando repetidamente que tal apoyo deriva de una preocupación con respecto a el derecho de la pareja individual a determinar libremente y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos, a tener información y educación sexual, lo que estamos viendo hoy, y los medios para lograrlo. Aborto legal, por ejemplo. Recomiendo utilizar pagos directos, incentivos monetarios, a los que acepten la planificación familiar. Estamos en el año 74, En ese momento se estaba pensando en pagar. Menciona experimentos que ya han realizado adelante desde los Estados Unidos, notablemente exitosos en la India, en los cuales, ¿se acuerdan? La India, ¿qué fue lo que nació? La IPPF. En los cuales los incentivos financieros, junto con otros dispositivos de motivación, se utilizaron para lograr un gran número de hombres que se hicieran vasectomías. ¿Saben lo que es esterilizar de por vida? Otros dispositivos de motivación, además de dinero, ¿qué es? Ideología. Destaca que la esterilización de varones y mujeres ha recibido amplia aceptación en varias áreas cuando es un procedimiento simple, rápido y seguro y está disponible. A largo plazo, el gobierno ofrece retornar a la pareja en contrato una porción del beneficio económico que ellos generan al evitar nacimientos, como un intercambio directo por los beneficios financieros directos de que ellos dejan de percibir al tener menos hijos. ¿Se acuerdan? $5 invertidos en control natal equivalen a $100 invertidos en desarrollo económico. A largo plazo, el cambio de actitudes, se busca el cambio de actitudes de la siguiente generación, aquellos que están ahora en la escuela primaria o son más jóvenes. Es lo que estamos viendo hoy. Esto lo receta Gerald Ford en el año 75 y emite el Memorándum de Resolución de Seguridad Nacional 314, adoptando el Memo 200 que acabamos de ver. El presidente dice que él cree que el liderazgo de Estados Unidos es esencial para combatir el crecimiento poblacional. Llama a impulsar evaluaciones sobre los esfuerzos de los programas de AID, como así también sobre los esfuerzos de otros grupos nacionales e internacionales. No lo va a dar solamente Estados Unidos, lo tienen que dar otros grupos, otros países ricos, y lo tienen que también llevar adelante grupos internacionales. Y solicita ayuda de otros países desarrollados y recientemente ricos, efectivamente. A partir de acá, y ya voy cerrando esto, se van a dar una serie de conferencias internacionales en el marco de la ONU, donde toda esta agenda va a empezar a desarrollarse. No voy a explicar la agenda entera porque ya me he quedado sin tiempo, simplemente voy a mencionar algunos puntos. En México, en el año 75, la primera conferencia internacional sobre la mujer, genera un plan a 10 años, pero antes, en junio del 80, en Copenhague, se da la segunda conferencia internacional sobre la mujer. Fíjense cómo van participando los estados. 145 estados se reúnen para evaluar el plan que se fijó en el año 75, cuando menos estados se habían juntado. Fijan 3 esferas, bueno, esto no importa ahora. En Nairobi, en el 85, se da la tercera conferencia internacional sobre la mujer, ya hay 157 estados y se plantea una estrategia hasta el año 2000. En el 95 tenemos un punto de inflexión. Antes, en el 94 hemos tenido la conferencia que no la puse acá, de población del Cairo. El Cairo hay un punto de inflexión. Y en el 95, sobre lo que el feminismo respecta, se da la cuarta conferencia internacional sobre la mujer. Y la atención aquí se pone por primera vez en el género. La palabra género aparece en el marco internacional por primera vez en el año 95 en la conferencia de Beijing de la ONU sobre la mujer. Y llama a reevaluar todas las relaciones e instituciones sociales a partir de la categoría del género. Se firma la plataforma de acción de Beijing. Con perspectiva de género, los países se vuelven una obligación. Esta perspectiva se vuelve una obligación para los países a partir de la ONU. Acá participan feministas radicales de los más destacadas, sobre todo de Canadá, como Rebecca Cook, que fue a exponer que en verdad no existe ni la mujer ni el hombre natural, y Valeria Raymond, que llamó a ampliar las conferencias de la ONU a la población LGBT, la conferencia de la mujer de la ONU, que se tiene que hacer cargo de las agendas LGBT. ¿Cómo se llamaba eso según la teoría que acabamos de ver? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo se llama cuando yo? Articulación. En este caso, hegemónica. En este caso es una articulación de tipo hegemónica. ¿Por qué? Porque el LGBT no necesariamente es una mujer, pero genera una cadena equivalencial y los métodos de prepo dentro de una conferencia que supone que es la mujer. ¿Qué necesito para eso? Un significante. ¿Qué significante uso del género?
¿Por qué? Porque el género afecta a la mujer y afecta a la población LGBT. En Nueva York, junio de 2000, la Conferencia Mundial sobre la Mujer, o también llamada Beijing +5. Se hacen distintos exámenes, etc. Y se llama a los gobiernos a revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra mujeres por aborto ilegal. El primer paso que se da es para legalizar el aborto. Incorporar la perspectiva de género en macroeconomía. Se llama a tener una educación sexual basada en perspectiva de género en todos los países miembros. Y políticas para los hombres. Modificar sus actitudes y comportamientos estereotipados respecto del género. Se llama a lo que hoy se dice deconstrucción de la masculinidad. Y campañas para fortalecer la toma de conciencia y capacitación en cuestiones de igualdad de los géneros para eliminar la persistencia de estereotipos tradicionales. La orden departamental. México, junio de 2004, ya casi termino. Novena Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. De su documento final se extrae lo siguiente: la estrategia de transversalización de la perspectiva de género en las políticas se reconoce aún como la más idónea. Se confiere particular importancia al estudio de la división entre trabajo productivo y reproductivo. Esto que suena un poco a marxismo, ¿no? Trabajo, yo estoy a punto de cerrar, te agradezco muchísimo. Trabajo productivo y reproductivo y las consecuencias de esta con el acceso a las oportunidades. Firestone, como acá lo voy a explicar en la próxima clase. La modificación de los marcos legales de todos los países de la región. Lo que se está pidiendo internacionalmente es una modificación de los marcos legales de cada Estado-nación. Cada Estado-nación soberano se supone que se da a sí mismo su derecho. Cuando es soberano, cuando deja de ser soberano, pasan estas cosas. Bueno, esto sigue. Vamos a ver. El proceso seguido por las políticas de género constituye un camino claro, visibilidad lograda mediante la acción del movimiento de las mujeres, elaboración conceptual y metodológica, construcción de argumentos, paso de la agenda social a la agenda política, reforma del marco jurídico, desarrollo institucional, adopción por parte de la opinión pública y puesta en práctica de estrategias que busquen atención y cambios. ¿Qué es esto? Una declaración de batalla cultural. Lo vamos a ver en la clase número 3. Lo que está diciendo, vamos a dar una batalla en el ámbito de la cultura. Argumentos, instituciones, atención, cambios. El vínculo constitutivo de la desigualdad es el que atañe a las dos esferas básicas, la pública y la privada. Una de las explicaciones más consistentes para comprender por qué persisten las desigualdades laborales, sociales y políticas radica en el hecho de que los cambios no han llegado al mundo de la familia. ¿Cuál es nuestro objetivo? El mundo de la familia, al cual tenemos que hacer cambiar. Y si no cambia, le arrebataremos a sus hijos para que sus hijos, con sus familias, ellos sí tengan otro tipo de pensamiento. La principal estrategia aplicada ha sido la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, que ha resultado en la creación de instancias de género en distintos sectores y oficinas de carácter regional. Hoy tenemos oficinas de género por doquier. Ya cierro. En la firma del Consenso de México, los países se comprometen a realizar esfuerzos por incorporar la perspectiva de género en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, alentar a los estados a incluir la equidad e igualdad de género como tema prioritario, revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos, que incluye eso, aborto, y el acceso sin discriminación a los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva. ¿Qué es eso? Aborto. Incorporar efectivamente la perspectiva de género en todos los programas y políticas de gobierno. En todos los programas y políticas de gobierno. Eso se está haciendo aquí. Perspectiva de género. Ese es el fundamento geopolítico de la ideología de género. Hay interés por realizar ingeniería social en sus términos demográficos. Hoy esto no parte simplemente de nuestros estados-nación, sino que ha sido adoptado como medida que vulnera nuestra soberanía nacional desde los órganos de poder más importantes del mundo. Hasta acá llegamos entonces con esta primer clase que nos va a permitir sobre sólidas bases desplegar ya así el problema de qué es la ideología de género. Gracias. Y en terminar esta primera clase abrimos espacio para 2 preguntas. Como tenemos tiempo antes del primer receso, el equipo organizador nos apoya con los micrófonos, por favor. Como son pocas preguntas las que podamos dar por una cuestión de tiempo y de voz, ya tengo acá esta cosita para tirarme miel en la garganta, pido que la pregunta sea una pregunta y no un discurso. Porque muchas veces a la gente le gusta dar discursos y lo que queremos son preguntas. Gracias por la excelente exposición que tuvimos ahora. Quedó muy claro el tema de cómo la nueva izquierda, el neomarxismo,
utilice esas plataformas para poder articular o darle continuidad a esa lucha de clases. Lo que no me está claro todavía es la parte, ¿cuál es el interés, por ejemplo, de grandes ricos, de la plutocracia mundial, ¿verdad? Como Gates, como Soros, como Buffett y toda esa gente. O sea, ¿dónde está el punto de contacto? Porque entendí bien lo de la parte de la izquierda. Bien. Esta otra parte es que no logro comprenderla realmente. Mira, a ver, vamos a ver. Entramos en el terreno de las especulaciones, porque yo no soy amigo de ellos, ni los conozco personalmente, ni tampoco soy su psicólogo, me gustaría ser. Pero no, sobre todo porque deben pagar bien. Hay un interés geopolítico por llevar adelante esto, y eso ha quedado muy claro en cuanto a los documentos oficiales que hemos ido viendo. A ver, ¿cuál es la motivación individual de estos multimillonarios que están financiando todas estas cuestiones? A mí me lleva necesariamente a un terreno especulativo muy interesante, pero que no deja de ser especulativo. Lo aclaro para que no lo tomen a esto como una cuestión documentada. Yo tengo la impresión de que esta gente sufre lo que en economía se llama la teoría de los rendimientos subjetivos decrecientes. ¿Qué es esto? A veces me encanta hablar sobre cosas que no son mis campos, pero bueno. A ver, ¿cuál es tu comida favorita? Vamos a hacerlo así. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿La mía? Sí. Arroz con habichuela. ¿Arroz con qué? Habichuelas. Con frijoles. Bueno, ok. El arroz con frijoles. Yo hoy te voy a hacer un muy buen plato de arroz con frijoles para que vos lo comas y estés súper feliz. Y después vengas contento a la próxima clase. Gracias. Y vos te lo comes y te encanta, porque además yo soy un chef maravilloso. Cosa que no es cierto, pero bueno, vamos a suponer. A la noche, como nos hicimos amigos, te llevo otra vez el mismo plato y vos te lo comes. Y al día siguiente te llevo otra vez el mismo plato. Y al día siguiente el mismo plato. Y al día siguiente el mismo plato. Tu rendimiento va a ser decreciente porque te vas a hastiar de eso. O sea, ya no te va a generar el mismo placer el primer bocado que diste que el bocado número 1.000.000. Entonces vas a decir, bueno, sí, me encantaba esto, pero la verdad ahora dame un pedazo de carne, qué sé yo. Esto se aplica a todos los órdenes de la vida, creo yo. Cuando algo se tiene en abundancia, la incorporación por unidad de ese algo ya no tiene el mismo efecto de placer sobre la persona. Si yo hoy me gano $1.000.000, lo primero que voy a pensar es, voy a dar una super fiesta para mis amigos, mi familia, vamos a festejar y me voy a ir de vacaciones, y voy a invitar, qué sé yo. Y va a ser algo espectacular. Si al día siguiente yo me vuelvo a ganar $1.000.000, me voy a poner obviamente sumamente feliz también. Qué bueno, me gané otro $1.000.000. Si al día siguiente me gano $10.000.000, y al día siguiente me gano 5 millones, y al día siguiente 15, y al día siguiente 20, y al día siguiente 3, y al día siguiente 4. Y bueno, ya se va a convertir en algo. Yo no puedo estar haciendo una fiesta cada vez que me gane plata. Esta gente, yo creo, pierde la noción de la cantidad de plata que tiene y desea pasar a la historia por algo que excede el terreno económico. Entonces dirá, bueno, sí, mi asesor vino y me avisó que hoy mi cuenta bancaria se multiplicó por tanto, pero lo cierto es que no me da la vida entera como para poder consumir este dinero. Y además estoy pasando a la historia no como una persona, digamos, filantrópica, sino como un capitalista. Y hoy el capitalista está muy mal visto. Entonces, ¿qué necesito yo? Ser un filántropo, dedicar lo que me queda de vida a la filantropía. ¿Y qué hago yo entonces como filántropo que soy? Pongo una fundación y en general me aseguro de que tenga mi nombre para que quien pase la historia sea yo. Por eso generalmente se llama Fundación Rockefeller, Fundación Ford, Fundación Bill y Melinda Gates. El único que no le puso su nombre es George Soros, que le puso Open Society, pero eso es por, bueno, por otro tipo de cuestión, que es que su nombre en sí no tiene demasiada reputación en el mundo. Entonces yo pienso que esta gente dice, vamos a mejorar el mundo. Y para eso tengo todo el dinero para hacerlo, y para eso puedo contratar intelectuales de la academia, y van a las mejores universidades, y buscan a los mejores intelectuales, los más reputados, que le dicen, oiga, acá viene el mundo, acá está la plata, eso sí háganlo mi nombre. Y hay un plano que nosotros no vemos, que es el de la gente que está pensando, y que está cobrando de esta gente, que es la que está pagando y que es la que sí vemos. Yo puedo especular sobre las motivaciones de la gente que está pagando. Yo no creo que George Soros haya puesto el 80% de su fortuna en Open Society esperando rendimientos económicos.
porque es un tipo que tiene 80 y tantos de años, le queda poco año de vida, y nadie invierte 80% de la fortuna que tiene solos en una fundación esperando un retorno con ganancia, una renta por eso. Yo creo que esta gente se dedica a tratar de pasar a la historia haciendo filantropía, y lo que se pasa como filantropía hoy es la ideología dominante. Y ellos son siervos de una ideología dominante que a su vez la retroalimentan financiándola para ellos pasar como personas que están cambiando el mundo. Y aparte no nos olvidemos que su mentalidad es casi la mentalidad de un narcisista megalómano, ¿no? O sea, es gente muy habituada al poder, y el poder a veces embriaga, y ese poder que embriaga a ellos les hace ver el mundo como un conjunto de hilos con los cuales pueden mover títeres. Y entonces, si yo escucho que hay polución en el mundo, porque esto me olvidé, es muy importante, el informe Kissinger apunta a 3 puntos. ¿Por qué nos preocupa los índices de población y natalidad en el mundo? Porque los países pobres se reproducen más, fue lo que dije, más gente en el mundo son menos recursos, es más polución, más contaminación, y después son más problemas de migración para los países ricos. Esos son los 3 problemas que plantea para la seguridad nacional Kissinger. Entonces esta gente dirá, bueno, yo tengo el poder para justamente hacer esta ingeniería ya no nacional, sino mundial, y lo vamos a poner en marcha. Yo voy a ser el que salga al mundo de una catástrofe planetaria que va a venir de la mano de esta superpoblación mundial que nos va a terminar aniquilando a todos. Bill Gates ha dado conferencias públicas tipo TED, estas conferencias no de TEDx, sino de TED, donde ha dicho una de las variables para mejorar el mundo es reducir la población mundial. Claro. Ellos, yo creo que en el fondo deben estar pensando realmente que están mejorando al mundo y haciendo su filantropía, y los llaman y les hacen entrevistas ya no sobre Microsoft. Lo invitan a TED a hablar sobre los problemas sociales que hay en el mundo, y él se siente muy bien porque ya no está hablando sobre algoritmos, sobre lenguajes de programación y sobre Microsoft, hablando de cómo él y su filantropía va a salvar a este mundo. Yo creo que hay un componente psicológico muy fuerte, hay una embriaguez por el poder, son gente que está borracha de poder, y hay un trabajo intelectual de fondo muy fuerte que apunta a estas ideas como mecanismos para salvar este planeta, ¿no? No sé si hay una más que creo que vos estás levantando la mano. Sí. Sí. Si le pueden, Ay, gracias. Leonora es mi nombre. Me encantó tu charla, pero sobre todo esto que tú acabas de decir. Esa teoría me ha encantado y me surge una idea, a ver si la ponderas porque tú eres un tremendo líder. ¿No sería fabuloso, maravilloso que se arme un equipo estratégico que vaya puntualmente a esos líderes y que los evangelice y vean el desastre que están haciendo? Pero excelente. Si mal no recuerdo, este seminario tiene una etapa en donde yo, si mal no recuerdo, si no, yo se lo voy a pasar lo mismo. Una etapa en donde yo doy sugerencias prácticas. Yo tengo un conjunto de sugerencias prácticas para ustedes. Una de ellas es armar un centro de pensamiento, un tanque de pensamiento en el cual ustedes, los líderes intelectuales que vaya a dar este país en esta materia, puedan ir recopilando la información necesaria para saber cómo está la ideología de género en su ciudad, en su país, en el continente y en el mundo. ¿A quién se tiene que tocar para lograr financiamientos, es decir, estrategias de lo que hoy se llama fundraising, cómo hacer lobby sobre esta gente? De esto vamos a hablar, y creo que es fundamental, efectivamente, que de acá salgan cuestiones bien prácticas como lo que vos acabas de plantear, porque si no nos vamos a quedar hablando sobre la teoría de Marx y todo eso y no va a servirnos para nada. La idea es que nosotros tengamos un conocimiento teórico bien fundamentado para que nuestra práctica sea bien precisa. A medida que avance el curso vamos a ir, sobre todo hacia el final, viendo elementos prácticos, por eso es que les pido que no se desesperen, vamos con calma, ya va a llegar ese momento y quédense a lo largo del día que va a estar divertido. Gracias. Licenciado Langa, aprovechamos para saludar a Monseñor Jesús Castro, obispo auxiliar de Santo Domingo y rector de esta Universidad Católica Santo Domingo, que se encuentra en el auditorio. Les recordamos que el receso son 15 minutos, luego del receso nos encontramos acá.